Buenas tardes. Vamos a continuar con el próximo caso clínico del día. Se trata de un paciente hombre de 40 años con antecedente de un cáncer colorectal diagnosticado recientemente, en que se le sospecha una posible metástasis a pene. No se ha confirmado histológicamente. El paciente viene siendo tratado extrainstitucionalmente. Está en manejo actualmente con una colostomía, una sonda vesical permanente y en manejo con radioterapia. Consultada a la institución por un día de edema escrotal con dolor y secreción purulenta por el pene. Lo reciben en urgencias y le solicitan química sanguínea y una ecografía testicular. En la ecografía testicular vemos que los testículos tienen una apariencia ecográfica normal, son de un tamaño normal, con una ecogenicidad homogénea, sin lesiones focales y sin alteraciones difusas en su ecogenicidad, pero inmediatamente llama la atención el engrosamiento y el aumento en la ecogenicidad de los tejidos blandos adyacentes y del saco escrotal. Cuando hacemos la valoración individual de cada testículo, corroboramos que no hay lesiones focales, que tiene ecogenicidad homogénea, tiene una valoración doble color normal, pero que efectivamente los tejidos del saco escrotal, los tejidos blandos superficiales, están engrosados y con aumento en su ecogenicidad. Lo mismo pasa en el testículo izquierdo, algo de hidrocele probablemente reactivo con septos en su interior. Si nos vamos como a la porción inferior del saco escrotal derecho, vemos estas imágenes puntiformes múltiples, una sombra acústica posterior que es llamada como sucia, y con esos artefactos lineales ecogénicos que son conocidos como artefactos en cola de cometa. Esas lesiones o esas imágenes se extienden no solamente a través del escroto, sino hasta la región perianal. Con esos hallazgos y con la clínica del paciente, se sugirió una necrosis de Fourier o una gangrena de Fourier, y los clínicos le solicitaron una tomografía contrastada para valorar su extensión. Esta es una reconstrucción 3D de la tomografía, donde vemos que pues, el hallazgo clínico era básicamente el paciente con colostomía, con sonda vesical y con un edema testicular importante. Y si vamos a las imágenes coronales y sagitales de la tomografía, vemos que hay una colección de densidad homogénea y hipodensa, con paredes engrosadas y realzantes y con burbujas gaseosas en su interior, que se ubica en la región presacra y que se extiende como en un trayecto fistuloso a través de los tejidos blandos del perineo hasta el escroto. En las reconstrucciones multiplanares enfocadas como en la región presacra y en la pelvis y en el perineo, vemos que efectivamente esa colección está en contacto con el sacro, que tiene asociado pues, a la colección hay destrucción ósea y cambios inflamatorios en el hueso sacro, y que está en contacto con la pared posterior del colon, del colon sigmoide, donde el paciente tenía el antecedente de la malignidad primaria. Y vemos que esa colección se extiende hasta la parte del perineo, hasta los tejidos blandos del perineo, y tiene una extensión disecando las fascias del perineo hasta el testículo derecho. Hay aumento en la densidad de los tejidos blandos del testículo y hay algo de hidrocele reactivo más que todo del lado izquierdo. Y pues esa colección estaba en contacto también con la porción distal de los ureteres y estaba condicionando hidronefrosis severa bilateral con cambios en la densidad de ambos riñones. Entonces, un paciente con un carcinoma colorectal que tiene un absceso presacro con osteomelitis del sacro asociada, que tiene burbujas gaseosas que disecan los planos faciales, perineales y escrotales y tiene cambio inflamatorio en los tejidos blandos adyacentes, hace un diagnóstico de una gangrena de Fourier. Entonces, la gangrena de Fourier es una infección usualmente polimicrobiana, que en algún momento de su evolución va a llevar a una isquemia. Esa isquemia es secundaria a una obliteración de los vasos arteriales de las fascias del perineo y del escroto y del tejido celular subcutáneo también del perineo y del escroto, y esa isquemia finalmente lleva a una necrosis. Lo importante es que es una patología emergente, emergente en mayúsculas. Se ha catalogado que la necrosis tiene una progresión supremamente rápida, de 2 a 3 centímetros por hora, y la mortalidad puede alcanzar un 50% si el paciente no es tratado inmediatamente. Es rara, solamente afecta más o menos a 1 de cada 100.000 personas. Antes se creía que solo afectaba o que era exclusiva de los hombres, sobre todo en pacientes de entre 50 y 60 años, pero se sabe que al menos 10% de los pacientes afectados son mujeres, solo que hay subdiagnóstico en esta población. Los factores de riesgo más importantes son la diabetes y el alcoholismo. Sin embargo, pacientes que han tenido cirugía, trauma o que están inmunosuprimidos o en tratamiento de quimioterapia o radioterapia con nuestro paciente también tienen riesgo elevado. La etiología usualmente es una infección anorrectal. La mayoría de las etiologías de la gangrena Fourier son infecciones anorrectales, pero también pueden ser infecciones geniturinarias o asociadas a intervenciones quirúrgicas. Y solo el 10% son idiopáticas. Antes, digamos que dentro de la definición entraba
que tenía que ser idiopática, pero ahora tenemos explicación en el 90% de los casos. La clínica es inflamación escrotal o perineal, y esto hace el diagnóstico, es decir, la definición de gangrena de Fourier es que hay un compromiso escrotal, perineal o perianal, una de esas tres, o las tres, o dos de ellas deben estar afectadas para que sea una gangrena de Fourier. Luego de la inflamación van a haber crépitos clínicamente, luego fiebre, finalmente hay sepsis y falla multiorgánica. Para entender la extensión hay que entender un poquito la anatomía perineal. Esto es una representación gráfica del periné como en un plano axial, donde podemos trazar una línea imaginaria entre ambas tuberosidades isquiáticas y dividir el periné entre un triángulo urogenital y un triángulo anal. La mayoría de las gangrenas de Fourier se dan en este triángulo anal o se extienden a través de este triángulo anal, y la minoría se extienden a través del triángulo urogenital. La diferencia es que en el triángulo anal la extensión se va a dar a través de la fascia de Colles, que es la fascia superficial del periné. Se va a extender a través de la fascia de Dartos, que es la continuación de la fascia de Colles, pero en el escroto, o sea, una fascia superficial, y de ahí se puede extender al pene, y del pene se puede extender hasta el abdomen, hasta la fascia de Scarpa. Entonces puede afectar el periné, el testículo, el pene y la pared abdominal anterior. E importante es que el grado de extensión determina pronóstico. Entonces, si hay compromiso de la pared abdominal anterior, es una extensión grave y ese paciente va a tener mucho peor pronóstico. La otra opción es que se afecte el triángulo urogenital, o sea, por infecciones urogenitales. Y en este caso se va a afectar la fascia de Buch, donde solamente se va a ver afectada la porción ventral del pene. Ya en casos graves se puede destruir esa fascia, pues la infección puede destruir la fascia y extenderse a través de la fascia de Dartos y demás. Pero en etapas iniciales esos son los patrones de diseminación. Es raro que se afecte la región isquiotibial de ambos lados, o isquiorrectal más bien, porque está separada del triángulo anal por los ligamentos sacrotuberosos, pero si la infección es muy grave, ese ligamento se puede destruir y puede pasar a ese plano. Entonces el diagnóstico es clínico, sin embargo, actualmente el uso de imágenes es bastante frecuente cuando no hay una claridad. El enfisema puede ser demostrado a través de varias modalidades de imagen, rayos X, ecografía o TAC. En ecografía, pues no se nos puede pasar que si hay gas en la pared escrotal con respeto testicular, dentro de los diagnósticos diferenciales, el primero debe ser la gangrena de Fourier, y el TAC tiene mejor especificidad, pero sobre todo permite identificar la causa y extensión para hacer la planeación quirúrgica. La causa siendo usualmente abscesos o fístulas de origen, como ya vimos, anorrectales o geniturinarios. Y como les dije, la extensión es un factor pronóstico. Esto es una escala que se ha propuesto para determinar la probabilidad de que un paciente tenga gangrena de Fourier basado en 5 puntos. Cada uno da un puntaje. Si esto suma más de 6 puntos, la probabilidad de que sea gangrena de Fourier es muy alta. Entonces, es aire en las fascias o gas en las fascias, mejor dicho, edema en las fascias o en el músculo, un tracto de fluido o una fístula, linfadenopatías y edema subcutáneo. Vemos que el gas en las fascias da 5 puntos, o sea que si tiene gas en las fascias que ya vimos, Dartos, Colles o Scarpa, y Scarpa, mejor dicho, porque ese es el patrón de extensión, la probabilidad de que tenga gangrena de Fourier ya es bastante alta. Diferenciales, pues si tenemos la clínica y las características animales no son muchas, pero podemos hablar de estos 4. Un carcinoma escamocelular ulcerado, enfisema traumático, cuando no contamos con una historia clínica clara, la vaginitis enfisematosa, que es un diagnóstico raro, y la hernia inguinoescrotal por eco. El carcinoma escamocelular ulcerado puede generar la úlcera o puede ser generado a partir de una úlcera crónica. Y lo que vamos a ver es tejido efectivamente gaseoso en los tejidos blandos del escroto, pero pues la clave es que va a ser una lesión focal y en planos superficiales, conectados con una lesión ulcerada. El enfisema subcutáneo traumático, pues si solamente tenemos esta imagen de rayos X, por ejemplo, donde vemos enfisema en las fascias penianas, pues debemos pensar inmediatamente que se trata de una gangrena de Fourier, pero si conocemos el antecedente, en este caso se trataba de un paciente con un trauma torácico, vemos que había gas en las fascias penianas en contacto con el periné. Ese enfisema se extendía a través de la fascia de Scarpa en la pared abdominal, pero el paciente había tenido obviamente un trauma torácico con un neumotórax que estaba generando o condicionando todo ese enfisema que estamos viendo. Entonces, en imágenes aisladas sí se puede confundir, pero si tenemos todo el contexto clínico del paciente, pues la confusión no debería ser tanta. Y lo importante es que en las imágenes no veamos colecciones asociadas. La vaginitis enfisematosa es una manifestación rara de una infección por tricomonas vaginalis en pacientes inmunocomprometidas, donde va a haber gas confinado a la mucosa vaginal. Máximo se puede extender hasta los labios menores y mayores de la vagina,
pero no va a pasar de ahí. Entonces, esto podría prestarse para, esto podría pasarse muy fácilmente por una gangrena de Fournier en mujeres, pero si está confinado a esa región vaginal y de la mucosa, pues se debe al menos proponer al clínico la posibilidad de que sea una vaginitis enfisematosa y que se le haga una prueba a ver si tiene tricomonas vaginales. Y finalmente la hernia inguinoescrotal, pues que cuando tiene contenido intestinal y gas en su interior, pues a la ecografía va a generar los mismos artefactos que vimos en la gangrena de Fournier, pero lo importante es que eso va a estar al interior del escroto y no comprometiendo las fascias escrotales y que puede asociarse a peristaltismo. ¿Qué pasó con el paciente? Le hicimos nefrostomías bilaterales. Por la hidronefrosis que tenía, se le dio antibiótico de amplio espectro. El paciente pasó por múltiples intervenciones por urología y cirugía general haciendo debridamientos y una orquidectomía bilateral. El paciente finalmente fue dado de alta con ligera mejoría clínica, con un muy mal pronóstico oncológico, no se dio terapia oncoespecífica y está en cuidados paliativos en la casa. Ideas finales. Primero, la gangrena de Fournier es una emergencia urológica, eso no se puede olvidar. Segundo, le puede dar a las mujeres, que antes se creía que no, pero hasta el 10% pueden ser mujeres. Tercero, aunque el diagnóstico es clínico, muchas veces se usan imágenes para caracterizar sobre todo, confirmar el diagnóstico, caracterizar la causa y la extensión. Esa fue la bibliografía que consulté. Muchas gracias.